Vale, entonces estábamos diciendo en semanas pasadas la importancia de estudiar el credo de los apóstoles y de comprender que en sí mismo una confesión de fe, una declaración de fe, como el credo de los apóstoles, como el catecismo de Westminster, como la confesión bautista de 1689, ¿cuál otras tengo en mente? Por ejemplo, el Pacto de Lausana, que es un poco más reciente. Todas esas son confesiones de fe. No son en sí mismas la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la palabra de Dios, las escrituras, el canon bíblico. Pero estas confesiones básicamente son resúmenes de la doctrina fundamental que las escrituras nos enseñan y que son cosas que no podemos negociar. Son cosas de doctrina fundamental. Son cosas que si nos consideramos creyentes, cristianos, debemos creer. No importa, teniendo en cuenta que pues, nosotros como comunidad Torrefuerte no pertenecemos a ninguna denominación. Es decir, no somos pentecostales, no somos bautistas, no pertenecemos, digamos, a la denominación reformada o a las asambleas de Dios, no somos una iglesia independiente. Sin embargo, sin importar si somos independientes o si pertenecemos a alguna denominación, estas cosas, hablando de la iglesia a nivel mundial, de la iglesia de Cristo, son no negociables. Si somos verdaderos creyentes, deberíamos estar convencidos y creer en lo que, por ejemplo, este resumen, que es el credo de los apóstoles, afirma, ¿no? Entonces hablábamos de algo muy interesante en el inicio de nuestro estudio, y es pues la creencia en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al Hades, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Estábamos entonces estudiando esta parte que es creo en Jesucristo, y ya habíamos visto por qué el credo llama a Jesucristo, y no solamente el credo, sino, como estábamos diciendo, son enseñanzas sacadas de la Biblia, por qué la Biblia llama a Jesucristo el único, el unigénito Hijo de Dios. Así que esto lo vemos principalmente en los evangelios. Vimos entonces la importancia, ¿no?, de Jesús como el Hijo, y vamos ahí. Hoy vamos a terminar esta primera parte de Creo en Jesucristo, hablando que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. ¿Listo? Eso es como la primera parte que queremos comentar juntos en esta noche. Entonces, ahí vemos la imagen, ¿verdad? La Trinidad. Estamos viendo una imagen llamada la Trinidad, ¿cierto? Yo quería comenzar con esto porque hace 8 días, si no estoy mal, Carlitos nos comentaba, pues, y bueno, hablábamos respecto al tema de la Trinidad y decíamos, pues que es un tema complejo, ¿verdad? O sea, no es algo fácil de entender, y es algo como Erwin nos decía hace 8 días también, que está en lo cierto, es algo que no vamos a poder comprender en su plenitud. ¿Sí? Porque, digamos, es un misterio, ¿sí? Precisamente por eso lo llamamos el misterio de la Trinidad. Pero para mí, esta imagen, este gráfico, digamos que es un acercamiento, por lo menos dentro de nuestros estudios, es el gráfico que para mí más se acerca a poder tener un entendimiento, y hablamos de la Trinidad porque el credo expresa en toda su estructura, pues que nosotros como creyentes tenemos nuestra fe en un solo Dios, pero que coexiste en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no sé si quieren tomarle una fotico, si quieren hacer el gráfico para que lo miren, lo recuerden,
Este para nosotros es un gráfico que expresa de una manera muy, muy sencilla lo que sería la enseñanza de la Trinidad, sin caer de pronto en el error. Entonces, precisamente la palabra Trinidad hace referencia a eso, ¿no? Son tres personas, un solo Dios, Trinidad en unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el gráfico o cómo podríamos de alguna forma interpretarlo? Tenemos entonces ese círculo interno, Dios, y tenemos las tres personas ahí en la gráfica, en el triángulo. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si comenzamos la lectura del gráfico en la parte superior, podemos decir que, y moviéndonos hacia el centro, ¿cierto? Podemos decir entonces que el Padre es Dios, ¿verdad? El Hijo es Dios, ahí nos estamos moviendo hacia la parte interna. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahí están las tres personas y las tres personas son Dios, ¿cierto? Pero también moviéndonos hacia la parte externa del gráfico, es importante afirmar que el Padre no es el Hijo. El Padre es una persona diferente al Hijo. El Hijo no es el Padre. Y así mismo funciona con las otras dos personas. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son tres Eh, personas. Andrés, una pregunta. Luego, Sí, señor. cuando Jesucristo murió en la cruz y Dios los resucitó entre los muertos, Jesucristo subió en espíritu. Y luego, pues yo pensaba que Jesucristo ya es espíritu, es el Espíritu Santo. Sí. Hagamos una claridad importante ahí, Carlitos, y es que eso lo vamos a estar discutiendo también más adelante. Cuando Jesús resucita con un cuerpo, es decir, no fue un espíritu, no fue una aparición. Si recuerdan esa escena donde Jesús ya resucitado se aparece a Sí, los sí, discípulos y entonces hay una escena en las escrituras donde él tiene una conversación con Tomás que estaba incrédulo, él no creía que realmente fuera el Señor. Entonces o sea, el Señor Jesús le dice a Tomás, ven y toca, soy yo, de carne y hueso. ¿Sí? Es decir, quien resucitó no fue una aparición ni un espíritu, sí. Jesús resucitó con un cuerpo. O sea, Jesús resucitó con el cuerpo que tenía cuando estaba vivo, pero en espíritu. No, no en espíritu, en cuerpo. Es decir, el cuerpo que Jesús tenía antes de su muerte era uno, ¿cierto? Jesús muere, es crucificado y resucita. Obviamente es importante entender que ellos le reconocieron. Si recuerdan en Lucas 24, los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, que dice las escrituras en Lucas 24 que cuando ellos conversaron con él y cuando estaban partiendo el pan, ellos recordaron que Jesús partía el pan de esa forma y le reconocieron. Entonces él desapareció de sus ojos. Y después se aparece, está 40 días después de su resurrección, antes de ascender a los cielos con los discípulos. Pero no era un espíritu, no era una aparición, era un cuerpo, era Jesús. Seguramente, por decirlo de alguna manera, era él mismo, pero pues su cuerpo era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y cuando digo un cuerpo glorificado, pues me estoy refiriendo a que no era ese cuerpo mortal que fue crucificado, sino era un cuerpo glorificado. Y Cristo, con ese cuerpo glorificado con el cual resucitó, es las primicias porque nosotros también vamos a ser resucitados.
Y eso lo encontramos también en los evangelios. Entonces es importante corregir esas nociones de pronto de pensar que lo que resucitó fue un espíritu y Jesús subió en espíritu. No, Jesús resucitó con un cuerpo y nosotros vamos a ser resucitados también con un cuerpo. Pero ya no va a ser un cuerpo que se enferma, que se cansa, va a ser un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo pues, que no se enferma, un cuerpo que no tiene las necesidades que nuestro cuerpo mortal en este momento tiene. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Si de pronto alcanzo a responder tu pregunta. Pues sigo algo confundido. Ajá, Sigo confundido porque durante toda mi vida yo sí. pensaba que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, porque subió a los cielos en espíritu. Lo que pasa es que nos dieron como la idea, y sobre todo en las películas, que cuando Ujú, Jesús moría, resucitaba en el mismo cuerpo, pero como espíritu, era la misma forma que tenía cuando en vida. Y yo no puedo entender por qué el Espíritu Santo es el mismo Hijo, porque para mí el Espíritu Santo es el mismo Hijo, pero ya resucitado de entre los muertos. ujú. Pero recuerda, Carlitos, también ese otro texto donde Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, ¿cierto? Sí, Por sí, un lado eso, ¿sí? Entonces esto ya nos da como un indicio, es decir, el Hijo no es el mismo Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es otra persona. Otra escena que nos puede ayudar a entender, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan en el Jordán, por Juan el Bautista, Jesús está siendo bautizado y desde el cielo se oye una voz que es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Y el texto dice también que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Entonces ahí está Jesús, pero también está el Espíritu Santo que es otra persona. Está la presencia del Espíritu Santo que es otra persona, ¿verdad? Ahora, nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos que en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ellos reciben el Espíritu Santo tal como Jesús lo había prometido. Pero eso no quiere decir que, es decir, el Espíritu Santo viene sobre ellos y les son repartidas lenguas como de fuego cuando estaban en el aposento alto, los apóstoles. Eso, y el Espíritu Santo, es el advenimiento del Espíritu Santo, vino sobre ellos. Eso no quiere decir que Jesús otra vez regresó. No, Jesús ya había ascendido de los cielos. Y en este caso era la presencia del Espíritu Santo. Ellos estaban recibiendo al Espíritu Santo, que es otra persona y que es Dios mismo. ¿Listo? No, no vamos a responder todas las preguntas esta noche, pero esto más o menos nos va ayudando a ir como desaprendiendo eso que, como tú dices, vimos muchas veces en las películas o escuchamos, pero lo que enseña la Biblia respecto a la Trinidad es que son tres personas y un solo Dios. Entonces es importante como lo tenemos aquí. Uno en esencia, poder, acción y voluntad. No es que el Padre esté primero, el Hijo de segundas y el Espíritu Santo es el más chiquito. No, los tres son Dios. Es un solo Dios, pero son tres personas. Y ellos están absolutamente, las tres personas están absolutamente conectadas. Hay coeternidad, hay coigualdad. Obviamente lo primero que se le viene a uno a la mente es, ok, esto choca contra mi razón porque es como si fueran tres dioses, pero no son tres dioses, es un solo Dios que coexiste en tres personas. Dejémoslo ya. hasta ahí. Sí, señor, cuéntame. Yo creo, pues la última pregunta es que estoy muy confundido todavía y yo creo Ujú, que tengo que volver a ver esta grabación a ver si de pronto lo entiendo. ujú, Cuando uno ora,
Sí. Cuando uno ora, Señor, por favor, ¿a quién le ora? ¿A Dios, al Hijo, al Espíritu Santo? Por eso es que a veces yo como que siento, no sé, como que las personas, uno le oran al Padre, otra le oran al Hijo y otras al Espíritu Santo. Ujú, Pero para mí es uno solo. ujú. Cuando uno dice, Señor, por favor, ¿a quién se refiere? ¿A Dios o al Hijo o al Padre o al Espíritu Santo? Sí. Recordemos algo que dijimos hace 8 días y es la práctica de la oración. Es decir, la oración es una práctica y una herramienta que el Señor nos ha dejado como una doctrina, como una enseñanza en su palabra para crecer en nuestra relación con Él y para comunicarnos con Él, ¿cierto? Y Él nos enseña cómo hacerlo. Tú no puedes, cuando vas a orar, no podemos, cuando vamos a orar, decir, bueno, ¿a quién le oro? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu? No, lo que debemos tener en mente, porque conceptualmente sabemos que son tres personas, pero también conceptualmente sabemos que es un solo Dios. Tú no le vas a orar a tres dioses, tú le estás orando a un Dios, al Señor. Ya otra cosa es la doctrina de la Trinidad y que coexisten tres personas, pero dirígete a Dios, al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que tenemos los cristianos, que es el Dios de la Biblia, uno solo. Eventualmente en nuestras oraciones vamos a nombrar al Señor Jesucristo o vamos a nombrar al Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que le estemos orando a diferentes dioses, le estamos orando a un solo Dios. ¿Sí? Y lo que decíamos hace 8 días, es decir, Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta fue una oración modelo, una oración ejemplo que el Señor les enseñó a ellos. Y precisamente en la esencia de esta oración estaba precisamente reconocer al Señor como Padre, reconocer su voluntad en nuestras vidas, reconocer su provisión. Pero en ese proceso yo también entiendo que asimismo Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si de pronto nosotros empezamos a generar una confusión en nuestra mente, ahora, ¿quién le voy a orar? Es que si le oro a Jesús, entonces el Espíritu Santo se va a enojar, o mejor le oro al Padre porque el Padre es el mayor de todos. No, o sea, no, el Señor no quiere que nosotros generemos esas telarañas en nuestra cabeza, sino que podamos tener presente que Él es un solo Dios y es a Él a quien nos estamos dirigiendo en oración. Eso obviamente lo vamos procesando poco a poco, pero no vamos a tener, como te digo, todas las respuestas, digamos, respecto al entendimiento de la Trinidad aquí en la Tierra, ¿sí? Porque nuestra mente finita no lo puede comprender en su totalidad. Pero mi recomendación como pastor es, siempre pensemos que en nuestras oraciones nos estamos dirigiendo al Señor. Sea que nombremos al Padre, sea que nombremos al Hijo, porque el Hijo también es digno de honra, porque es Dios. Sea que invoquemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una paloma, no es una nube, no es una fuerza, no es un humo. No, el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo. Siempre pensemos que estamos orando a un solo Dios. Era la anécdota que yo les comentaba hace 8 días. Yo una vez estuve por allá en un congreso y en ese congreso esa persona estaba orando, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengo ante ustedes para pedirles. Entonces cuando yo oro de esa manera, hay como cierta noción de que le estoy orando a varios dioses. Y eso es un error, ¿cierto? Entonces lo mejor es enfocarnos en que le estamos orando a un Dios y ya en nuestro estudio, en la parte conceptual, entendemos que son tres personas. ¿Listo? Si quieres lo seguimos discutiendo, Carlitos, en estas próximas semanas y vamos entonces a continuar
Eh, Estábamos mirando esta parte: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Estábamos estudiando también que desde el principio del credo se estaban atacando muchas herejías, la mayoría de herejías, y recordemos que la palabra herejía viene de un vocablo que básicamente en su esencia es elección. ¿Qué es básicamente una herejía? Pues elegir por algo que no es la verdad, hacer otra elección. Es decir, yo me desvío de la verdad y empiezo a colocar mis convicciones en otras cosas. Y en los primeros 3 siglos de la iglesia empezaron a surgir herejías. Entonces, esas herejías, por ejemplo, decían: no, eh, no hay un creador, o Jesús era una aparición, o la materia es mala, o por ejemplo los arrianos, ellos decían que Jesús, el Verbo, fue la primera criatura que Dios creó. Y pues esto es una herejía, porque la Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Y Juan en el capítulo 1 nos dice muy claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, eh, hablando precisamente de la eternidad de Cristo también. Entonces yo no puedo decir que Jesucristo fue creado por Dios Padre. Eso es una cosa absolutamente horrible y herética, porque Jesús es Dios. Entonces estábamos estudiando esta parte: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya habíamos visto las 3 connotaciones bajo las cuales se nombra a Jesús desde el Antiguo Testamento: la promesa de un Salvador como Rey, sacerdote y siervo sufriente, el cual es nombrado por el profeta Isaías. ¿Listo? Decíamos entonces que la palabra monogenes en griego en el Nuevo Testamento se está refiriendo a que Jesús es único en su clase. ¿Y por qué decimos único en su clase? Porque Jesús tiene 2 naturalezas. Él es completamente hombre y completamente Dios. Pero la naturaleza humana de Jesús no es pecaminosa como la nuestra. Es una naturaleza humana completamente limpia de pecado. Entonces, por eso decimos que Jesús es único en su clase. Lo que estábamos hablando: Hijo eterno, no tiene origen, lo cual explica Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Conoce al Padre y lo da a conocer. Es amado por el Padre, es obediente al Padre. Es Dios mismo. Y decíamos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, un Dios trino. Decíamos entonces, versiones como la Biblia de las Américas, no transformaron, cambiaron la palabra Yahweh por Kyrios, que es Señor en el griego, ¿verdad? Entonces, obviamente esta palabra se usaba para referirse a alguien que es amo, que es dueño. A eso se refiere la palabra Kyrios, alguien con autoridad. ¿Y cuáles son las implicaciones cuando yo digo creo en Jesucristo nuestro Señor o mi Señor? Pues que Jesús es el Señor de mi vida, es el dueño de mi vida, no yo. Que todo lo que tengo le pertenece a Él, que Él tiene el control de mi vida, no yo. Y que la obediencia no es opcional. Cuando yo digo que soy creyente y que deposito mi fe en Cristo y en su palabra, estoy diciendo: yo voy a obedecerle al Señor y a su palabra. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hoy en día, hermanos, hay muchísima gente en muchísimas iglesias de todo el mundo que dicen lo siguiente: me gusta Jesús, tan bonito la iglesia, voy a la iglesia, como que simpatizan con la enseñanza de las escrituras,
Pero cuando llega el momento de entender en la práctica, en la vida diaria, que Jesús tiene el control de mi vida y que voy a obedecer lo que Él me diga y que voy a tomar mi cruz y a seguirlo, eso ya no me interesa tanto. Es decir, no quiero que el Señor toque mi salud, no quiero que el Señor toque mi bolsillo, no quiero que el Señor toque mi familia y que sea el dueño de mi vida y que me guíe mis decisiones. No, yo quiero, o sea, me gusta, muy bonita la Biblia, la iglesia, lo que sea, pero pues yo quiero hacer lo que a mí se me ocurra. Entonces ahí es donde empiezan a tambalear las convicciones porque pues como que simpatizo, me parece interesante, pero no me quiero involucrar. Cuidado con eso, Ernesto. Sí, lo que pasa es que es una idea también, pues errada, ¿no? Porque la gente dice mi dinero, mi tiempo, mi vida, pero realmente así no conozcan al Señor, la vida, el dinero no le pertenece a nadie, nadie es el dueño ni de su propia vida. Y entonces es equivocado porque pues realmente Dios es el dueño absolutamente de todo lo que ha habido, será y hay. Así es, sí, señor. Sí, es chistoso porque tal vez las personas que piensan de esta forma o los que están allí afuera, no sé, una persona que está en una carrera desenfrenada queriendo tener un cargo más alto, tener más dinero, tener un mejor carro, tener una mejor casa, bueno, lo que sea. Todos ellos piensan como, oh sí, yo estoy logrando muchas cosas, yo tengo muchas capacidades, estoy acumulando muchas cosas. Y la realidad es que si el Señor dice, no te levantas al siguiente día, pues no te levantas. O sea, Él es el dueño de la vida y no solamente de nuestra vida como sus hijos, sino de todo el mundo, de todas las personas sobre la faz de la tierra. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos? Porque yo veo que no sé, los compañeros de la oficina que hacen lo malo y viven en pecado, pues tienen salud y consiguen dinero, etcétera, etcétera. Eso es porque Dios se los permite, ¿cierto? O sea, hay un concepto teológico que es la gracia común y es que básicamente Dios permite, como nos enseñan las escrituras, precisamente eso, que el sol salga sobre buenos y malos, que la gente viva en este mundo, en esta tierra que Él creó. Y obviamente también es una muestra de su misericordia, ¿no? El Señor aún tiene misericordia y está dando la oportunidad de que todas estas personas lleguen al arrepentimiento. Pero sí, lo que dice Erwin es cierto, es un engaño nosotros pensar, por ejemplo, entre otras cosas, eso es triste que lo enseñan en muchas iglesias, entonces le dicen a la gente, lo que tú tienes, tus ingresos, el 100% es tuyo. Entonces, de lo que tú tienes, que es 100% tuyo, dale el 10% al Señor. Esa es la idea que se vende cuando se enseña equivocadamente sobre el diezmo y la ofrenda. Pero realmente lo que dicen las escrituras es que no, es decir, yo no soy el dueño de ningún 90% y el Señor es el dueño del 10%. Es decir, el Señor es el dueño de mi vida, necesito entender el señorío de Cristo sobre mi vida y entender que todo lo que tengo es suyo. El 100% de mi vida, de mis ingresos, de mis finanzas, de lo que recibo, de donde vivo, todo es suyo. Entonces sí, finalmente, y ya para cerrar esta parte, es una idea equivocada, es un Dios diferente al Dios de las Escrituras. A mí me venden un Dios como
un muñequito al cual yo puedo manipular. Entonces, si yo me quedo con el 90 y pues te doy el 10 para que me bendigas. Eso es algo absolutamente vergonzoso cuando nosotros entendemos al Dios de las Escrituras, que es un Dios absolutamente soberano. Recuerden Pantocrátor, soberano absoluto. Son las 8:43. Si el Señor decide que yo no esté vivo aquí hablándoles a las 8:44, yo voy a caer muerto. Cada segundo, el próximo suspiro, el próximo latido de mi corazón es porque su misericordia ha sido derramada sobre mi vida y Él es el dueño de mi vida. Y entrar en ese entendimiento es complicado porque nosotros generalmente somos necios y queremos construir en nuestra mente dioses diferentes al Dios de las Escrituras. Eso es importante, hermanos. Entonces estamos creo que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Esto es fundamental en nuestro proceso de... Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? En nuestro proceso de crecimiento y en el poder fundamentar nuestra convicción. Ahí estamos viendo 1 Corintios 3:11, ¿cierto? Sí. Vale, entonces estamos hablando de nuestra convicción en Jesucristo y Pablo dice a la iglesia en Corinto en su primera carta, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestras vidas. Él es fundamental en nuestro proceso de involucrarnos en estas convicciones. Vamos a ver entonces qué dice Mateo 1, 18 al 20, dice. Precisamente Mateo es lo que estamos estudiando en estos días. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, otras versiones dicen desposada. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y esto es fundamental, hermanos. Como creyentes necesitamos, y no solamente lo dice el credo, sino las escrituras acá en Mateo y en otros evangelios, creer que el nacimiento de Cristo fue virginal. Es decir, Jesús no fue concebido por una relación sexual entre un hombre y una mujer. Lo que nos enseñan las escrituras es que el Espíritu Santo vino sobre María y ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Obviamente en este tiempo eso era algo tremendo, muy difícil. Yo creo que no solamente fue difícil para María, sino también para José creer algo así. Por eso las escrituras dicen que Dios también envió un ángel que se apareció a José para confortarlo, para fortalecerlo, para ayudarlo en este proceso de abrazar, de ser parte de lo que Dios estaba haciendo a través de María, porque pues imagínense que la persona con la que uno está comprometida y ya nos vamos a casar, venga y me diga estoy embarazada, y bueno, fue por obra del Espíritu Santo. Es algo complicado, ¿cierto? Yo creo que hubo muchas luchas en la mente, no solo de María, sino también en la mente de José, pero precisamente esto lo dicen las escrituras y lo confirma el credo, atacando muchas herejías que surgieron en esos primeros 3 siglos. Incluso dice parte de la historia que había rumores o que había, por ejemplo, historias de que realmente lo que había pasado era que un soldado romano había abusado sexualmente de María. Bueno, un montón de historias, un montón de cosas. Asimismo como, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, muchos quisieron opacar esta obra de la resurrección de Cristo, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo, bueno,
un montón de cosas. Pero realmente lo que nos dicen los evangelistas es que se halló que María había concebido por obra del Espíritu Santo y lo creemos. Dice el versículo 19, entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, lo que estábamos diciendo es aquí en Mateo 1. Se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¡Wow! Espectacular, hermanos. A mí esta historia particularmente me compunge el corazón, porque, es decir, ser conscientes de que Dios mismo se encarnó, como dice Juan también en el capítulo 1, y vino y habitó entre nosotros, se despojó a sí mismo, que es la enseñanza que dicta Pablo en Filipenses capítulo 2, la kenosis, que es una palabra griega para referirse a que el Señor se despojó de su gloria, se despojó de su posición como Dios mismo. No dejó de ser divino, pero se despojó de su posición como rey, como Dios, para venir a nacer en un pesebre. Eso es algo que no tiene precedente y que no tendrá ningún igual en la historia humana. Entonces, eso es lo que el credo afirma también, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Miremos por un momento lo que dice también Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la conversación que tiene María con el ángel. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. Y esa es nuestra convicción, que el Espíritu Santo vino sobre María y Jesús nació de una manera virginal, nacido de la Virgen María. La enseñanza de la encarnación es básicamente que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Por eso creemos, no caigamos en el error de pensar que Jesús se despojó de su divinidad. No, él siguió siendo Dios, pero un Dios humanado, un Dios encarnado, con forma de hombre, pero siguió siendo Dios. Y cuando hablamos de las dos naturalezas de Jesús, entendemos entonces que Jesús es Dios, completamente Dios, pero también completamente hombre. Esto también es un misterio, que es también lo que llamamos la hipóstasis, ¿no? Las dos naturalezas de Jesús, completamente hombre, pero completamente Dios. Entonces, por ejemplo, una de las herejías que se combatían con el credo eran, por ejemplo, lo de Ario, ¿no? Que Jesús era la primera criatura de Dios, o que era imposible que un hombre fuera también completamente Dios. O sea, no era posible eso, porque tal como decía Mani en una enseñanza que posteriormente se llamó y hasta hoy en día existe, una herejía llamada maniqueísmo. Entonces los maniqueos decían, la materia es mala, la materia es tenebrosa, lo que es bueno es el espíritu. Y si ustedes se dan cuenta, se ha metido mucho el maniqueísmo en la Iglesia de Cristo. Sí, entonces por eso le dicen a uno, no, es que el cuerpo es malo, esta materia es mala, y lo que es bueno es el espíritu. Eso no lo enseña la Biblia, pero a veces tenemos esas ideas, ¿cierto? Que tenemos que castigar nuestro cuerpo porque es malo. Realmente, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está el pecado? No es en las falanges de los dedos, no es en la tiroides, no es en la rodilla, no. El pecado está en lo profundo de nuestro ser. Entonces, pues,
Cuando, por ejemplo, Pablo se refiere a la carne, ¿sí? Las obras de la carne, pues no se está refiriendo a este cuerpo físico, sino a nuestro interior. ¿Sí, sí comprendemos esa diferencia? Bueno, espero que sí. Sigamos, entonces, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. La creencia en la encarnación llegó a ser fundamental para la Iglesia como criterio para evaluar la enseñanza que se impartía. Eso no lo olvidemos. En esos primeros 3 siglos, si una comunidad no creía que Jesús se había hecho carne, pues era una comunidad donde dudosamente se estaba enseñando una sana doctrina. Miremos por un momento lo que dice Primera de Juan 4, 2 y 3, que ya es el último texto. Dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, no solamente en los primeros 3 siglos, sino ahora, pues si hay una comunidad que no cree que Jesús se hizo carne, que es una enseñanza vertebral, fundamental en las escrituras, pues, o sea, no es una verdadera comunidad, no es parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Lo decía Juan. Si confesamos que Jesucristo ha venido en carne, es porque somos de Dios. ¿Listo? Nació de la Virgen María. Y eso es importante, digamos, para aclarar que los cristianos no odiamos a la Virgen ni repelemos a la Virgen María. ¿Sí? Nosotros creemos lo que dicen las Escrituras, que María era virgen cuando Cristo nació y que fue por obra del Espíritu Santo. Valoramos grandemente cómo Dios usó a esta mujer. Es de admirar, pero no podemos adorarla, porque el Señor en las Escrituras es claro cuando dice que solamente Él es digno de adoración. Si recuerdan el Shema, Deuteronomio 6, lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: esta es la ley del Señor, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, etcétera, etcétera. Solamente el Señor es digno y debe ser objeto de nuestra adoración, no María. María es una mujer que admiramos, es una hermana en la fe, es una mujer tremendamente usada por Dios. Seguramente nos vamos a encontrar con ella en el cielo y vamos a seguir admirando la forma como Dios la usó para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Pero María no es una persona a la cual debamos orar, ni adorar, ni venerar, ni rendir adoración, porque pues esto estaría en contra de lo que dicen las Escrituras. Entonces, Jesús es Dios y es hombre. Decimos que es hombre porque fue nacido en la carne. Obviamente el hecho de que el nacimiento de Jesús fuera virginal y no fuera por medio de una relación sexual entre hombre y mujer determina mucho que es un hombre único. Es semejante a los hombres en forma, pero es único porque no tenía esa naturaleza pecaminosa, no tiene esa naturaleza pecaminosa transmitida por las generaciones. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, hermano. De manera personal, yo no comparto esa apreciación teológica de las maldiciones generacionales. Pero lo que sí creo, por la enseñanza de las Escrituras, es que una persona, como cualquier otra en la historia, desde que Adán y Eva pecaron hasta nosotros, que nace por la unión sexual en una pareja, pues va a heredar
esa naturaleza pecaminosa. Eso fue lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 5. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y esta pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, somos conscientes y es importante que entendamos pues, que somos pecadores debido a que nacimos de nuestros padres pecadores y de nuestros abuelos pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nuestro árbol genealógico. Pero Jesús no. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Entonces, humano, pero con una naturaleza humana perfecta, sin pecado. Y ahí es donde vemos entonces las dos naturalezas del Señor, divina y humana, no pecaminosa. Vamos ahí entonces, creo que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. ¿Tienen alguna duda adicional, comentario? Voy a dejar de compartir acá. Me cuentan, por favor. Por eso es que desde ahora les recomendamos, bueno, ya se desconectaron, pero desde ahora les recomendamos a Roger y Jessie estar pensando en que es necesario disciplinar al bebé porque van a ser pecador, seguro. Y hay que enseñarle a hacer lo bueno. Precisamente, hermanos, por eso le enseñamos a los niños desde que nacen a hacer lo bueno, porque nacen pecadores, ya saben hacer lo malo. Y hay que enseñarles a hacer lo bueno y encaminarlos en la palabra de Dios. ¿Tienen alguna apreciación, pregunta, comentario o podemos ir orando? Yo solo tenía una duda con respecto, más como a nivel curiosidad, y también obviamente pues eso depende del desarrollo del contexto del credo y demás. Todo este tema, porque claro, es muy controversial siempre, el tema de la Virgen María, pues, entre los cristianos y católicos es como que el punto más álgido, por decirlo de alguna manera. El credo, de alguna forma, pues de pronto como que sí lo menciona, pero no es como muy específico para hacerlo más diferencial. ¿Hay alguna razón específica por la que no se llegó como a añadir algo más adicional sobre esto? Sobre que, no sé, que María fue virgen en ese momento, pero pues después tuvo hijos o cosas como esas. No, como dices, el credo no fue más específico en hablar respecto a, digamos, a las razones en las escrituras por las cuales no le damos pues adoración a María. Sin embargo, si nosotros analizamos el credo en su estructura general, sí nos vamos a poder dar cuenta que lo que dice el credo es que nosotros creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, que es su único Hijo, y en el Espíritu Santo. ¿Sí? No, es decir, no hace un énfasis realmente importante en decir que pues creemos en María de pronto como parte de la deidad o como parte de la Trinidad. No, simplemente es absolutamente concreto en decir que Jesús es nuestro Señor y que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, pero no más. O sea, el hecho de que no le esté dando una trascendencia más allá de la que le debemos dar a María, pues ya nos dice algo. Y es que solamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, es decir, no María. Esto de pronto fue una idea que vino mucho más adelante, el adorar, el venerar a María como tal, pero no es algo pues que de pronto el credo muestre como si debemos hacerlo. De hecho, muestra lo contrario y creo que desde esa perspectiva se podría como fundamentar el hecho de no adoramos a María como adoramos al Señor. ¿Sí? Es decir, el credo reconoce
que fue una mujer virgen la cual Dios usó, pero no es que mi fe esté puesta en ella. Parvincito, ¿te vas a decir algo más? Sí, solo pues aclarar un tema del credo con respecto al catolicismo, ¿no? Nosotros somos católicos. La definición de católico es universal, ¿sí? La definición de católico es universal. Entonces, no creemos es en muchas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Porque nosotros somos cristianos, somos católicos, católicos cristianos. Católico, la definición de católico es universal, ¿sí? Entonces, para tener eso claro, porque a veces decimos que pues, la Iglesia Católica cree otra cosa y nosotros no, nosotros también somos católicos, porque, nuevamente repito, la palabra católico quiere decir universal. Tiene que ver es con el dogma de la Iglesia Católica Romana, con respecto a la adoración y la veneración de la Virgen. Mm. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que volvemos al punto de, digamos, ese no es el lenguaje que normalmente usamos, ¿no? Y pues Erwin tiene razón en que la palabra católico quiere decir universal, ¿cierto? Sin embargo, y obviamente, cuando nosotros vamos al foco del asunto de nuestra práctica como cristianos, pues yo no me denomino sacerdote, ni prendo velas en mi casa, ni adoro a María, ni damos la hostia, bueno, todo este tipo de cosas. Y entendemos que la palabra católico en su etimología, en su raíz, quiere decir universal. Pero pues yo no me voy a parar el domingo a decirles, hermanos, yo soy católico, porque si yo digo eso, pues eso seguramente va a ser mal interpretado. ¿Sí? Es como un tema de nuestro lenguaje en la vida cotidiana como creyentes, ¿verdad? Lo que yo entiendo por las escrituras es que la iglesia es una. La iglesia de Cristo es una. Es una. Hermanos, y así como pueden haber, no sé, falsos maestros que se hacen llamar cristianos y que están ahí infiltrados y se dice que son cristianos, pero no hacen parte de la iglesia de Cristo porque son engañadores. Asimismo también puede haber una persona que diga que pertenece a la Iglesia Católica y practique el catolicismo y que en lo profundo de su corazón haya una convicción real por el Señor. Mi esperanza es que, por ejemplo, a una persona así el Señor la vaya formando y le vaya enseñando ciertas cosas que no enseñan las Escrituras, como por ejemplo que nosotros debamos venerar a María, ¿verdad? O que vamos a orar a San tal cosa, ¿sí? O que vamos a orarle a los santos, todo este tipo de prácticas y todo este tipo de cosas. Pues esa es mi esperanza. Pero yo no puedo caer en el extremo de decir, no, es que la iglesia cristiana y la comunidad Torrefuerte, nosotros ahí tenemos la verdad. No, porque la verdad no está en ninguna comunidad específica, la verdad está en la palabra escrita de Dios. Y hoy en día hay muchos que, sí, muchos que dicen como, pues, no, es que si tú no asistes a mi iglesia, entonces estás mal, no vas a ser salvo, estás equivocado, desprecian a los demás, bueno, un montón de cosas espantosas. La verdad está en la palabra de Dios, no en el catolicismo, no en el cristianismo, porque finalmente y desafortunadamente el cristianismo se convirtió también en una religión. ¿Sí? Entonces, como algunas veces enseñaba el pastor Wilson, si uno pelara a un cristiano, así como el raspa y gana, si uno pelara a un cristiano, vas a encontrar un católico.
con muchos dogmas, con muchas cosas, con mucha religiosidad. Entonces, no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos en la palabra de Dios sin creer que ahí está la verdad. Entonces, no nos pongamos bravos con ese amigo, con esa amiga que tiene una virgencita en el carro. Más bien prediquémosle el evangelio. Porque es que muchas veces personas entraban a la casa del amigo y le agarraban y le desprendían las vírgenes y las botaban a la basura. Y eso lo que hacía era ofender a la persona. No, más bien prediquémosle el evangelio. Y seguramente en el proceso el Señor le va a enseñar a esa persona que esas imágenes, esa virgen, esas cosas, no es lo que la Biblia enseña. Pero siempre con el enfoque en la verdad que es la palabra de Dios.